Yo perdí a mi hija, a mi yerno y a 9 personas más de familia de mi yerno. Hace 5 años me mataron los de la organización a un hijo. Hace 5 meses me desaparecieron a otro hijo. Mi esposo desapareció el 18 de marzo del 2011, aquí en Allende, Coahuila. Es un temor horrible el que se vive. Creo que ni con muchas palabras se puede explicar. Es un sembrado de fosas clandestinas en México. Usted puede encontrar fosas por todos lados. No es posible que no los encontremos ni vivos ni muertos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos en el noreste de México, en una zona que comprende los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y que hace frontera con Texas. Esta es una de las zonas más colapsadas por la violencia que ha habido en los últimos años en México. Diego Osorno és un periodista i escriptor que ha investigat a fons alguns dels càrtels de la droga que operen a Mèxic. Buenas. ¿A dónde se dirigen? A Piedras Negras. ¿A qué se dedican? Periodistas. Esta es una zona donde operan por lo menos 8 cárteles. Los principales son los Zetas y el Cártel del Golfo. La carretera por la que vamos se llama La Ribereña. Lugares como esta carretera se vuelven campos de batalla de esas organizaciones, batallas entre diversos grupos, batallas contra el ejército, porque quien controla esta carretera controla buena parte del tráfico hacia Estados Unidos. La ciutat mexicana de Piedras Negres i l'americana d'Eagle Pass estan unides per aquest pont sobre el riu Bravo. És un dels diversos punts duaners que hi ha al llarg dels 3.000 quilòmetres de frontera entre els dos països. No puedes tú entender el problema que vive México si no lo miras en su corresponsabilidad con Estados Unidos. A final de cuentas, a nosotros nos toca ser vecinos del país más poderoso del mundo, el país más cocainómano, que tiene pues una alta demanda de este producto ilegal y que sus consumidores pues pagan el dinero que sea con tal de que esa droga llegue hasta su territorio. Van ser precisament els diners que generava el tràfic de droga per aquest punt el que va desencadenar una de les massacres més grans i desconegudes de la història recent de Mèxic. Pues a principios del 2011, los dos principales operadores que tenían los Zetas para pasar la droga precisamente por todo este punto, deciden quedarse con la ganancia de un mes de tráfico. Creo que se habla de alrededor de $8 millones, de acuerdo con las investigaciones que hay. Y además deciden cruzar Estados Unidos y acercarse a las autoridades americanas para colaborar con información. Els dos narcos traïdors eren d'un poble veí, Allende. Va ser aquí on el càrtel va dur a terme una cruel venjança contra les famílies, treballadors i coneguts dels dos desertors. Fue un viernes, como a las 5 de la tarde aproximadamente. Entran un grupo armado, alrededor de 40 camionetas, de 200 hombres armados. Toman la ciudad, empiezan a buscar a esas dos familias, agarrando a todo el que se encontraba dentro de las propiedades, llevados todos a un rancho, i ahí fue donde fue la masacre. Reinaldo Tapia encara no era l'alcalde d'Allende quan van passar aquests fets, ara fa 4 anys. Amb aquesta acció, els Zetas van llançar una clara advertència sobre les conseqüències d'una traïció com la protagonitzada per Héctor Moreno i José Luis Garza. Todo el que se apellidaba Moreno Garza estaba pues condenado prácticamente, aunque ni siquiera tuvieras algo que ver o ni siquiera fueran familiares tuyos. ¿Y qué les pasó a esa gente? La mayoría fueron asesinados, otros fueron asesinados en otros lugares, pero hasta hoy la mayor parte de esas familias pues, están desaparecidas.
gente que estaba ahí, trabajadores, que estuvieron en el lugar y en el momento equivocado, como le pasó a mi hija, tuvieron que pagar las consecuencias de muchos. La mayoría era gente inocente, la mayoría era gente trabajadora. Mi esposo nada más era mecánico de los Garza, arreglaba los coches nada más. Su mala suerte fue que el medicamento que él necesitaba para sus gallos se encontraba en ese rancho. Si lo hubiera tenido en cualquier otra parte, pues no hubiera pasado. La revenja dels narcotraficants va durar dies i es va estendre a diverses poblacions de la zona. Amb màquines excavadores i a plena llum del dia, només al poble d'Allende, de 25.000 habitants, els Zetas van destruir 6 ranxos i 46 cases. Algunes eren luxoses vivendes dels dos traïdors, actualment refugiats als Estats Units com a testimonis protegits. A dia d'avui, les cases enderrocades encara estan tal com les van deixar els buldòzers i les granades. Tot i que les xifres no estan gens clares, es calcula que durant aquells dies podrien haver desaparegut a tota la zona unes 300 persones. La massacre va estar silenciada durant prop de 3 anys i és ara quan es comencen a saber alguns detalls del que va passar. Yo estoy hablando del que declaró según que mató a mi esposo y a Everardo. Él dice que a él le ordenaron dispararle a Everardo. Y pues él nomás declara hasta ahí. No, él no dice que le haya disparado a mi esposo. Pero pues según parece que también porque les dispararon a más gente que había ahí. Sí, se dice que se llevaron a varios niños, que los mataron. Pero todas esas personas pues no se han encontrado, ¿verdad? Ni los niños, ni las varias gentes ya grandes, ¿verdad? Señoras, personas ya adultas, ya muy de 60, 70 años, ¿verdad? Tampoco pues, no han aparecido, ¿verdad? El ranxo on els Zetas van matar i cremar molts dels cossos es troba als afores del poble. Ara a la zona no hi ha tanta violència com en el moment dels fets, però els narcos hi continuen operant i per arribar al ranxo hem d'anar escortats. Un cop allà, encara hi podem veure marques de les incineracions. Se echaron un tambo y les echan diésel y les prenden fuego. Desaparece por completo cualquier rastro de un ser humano. No entiendo cómo no ningún tipo de autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, se dieron cuenta que aquí estaba la maldad en Allende. Como mi esposo no tenía nada que ver con lo que ellos andaban haciendo, dije a lo mejor regresa o luego regresan. No, pasó tiempo, no, te das de cuenta, pues fueron días los que estuvieron haciendo eso y desapareciendo gente. A los 2 meses yo me fui de aquí. Me fui con asilo político para Estados Unidos. 1/3 de la población de nuestra ciudad tuvo que emigrar a otras ciudades grandes y gran parte se fue hacia los Estados Unidos. L'Olga Saucedo no va marxar. Es va haver de fer càrrec dels seus 2 nets que van perdre el pare i la mare en aquella massacre. Llegan a la casa de su suegra y desde ese día ya no supimos más, nada más. Yo en lugar de quedarme sentada llorando a esperar que llegara mi hija, yo me fui a buscar la policía, Cruz Roja, hospitales, a bares. Si usted viera en qué bares yo andaba. ¿Por qué? No lo sé. El instinto de madre lo quería encontrar donde fuera y como fuera, pero quererla encontrar. Lo que más me mataba a mí de la desaparición de mi hija fue el remordimiento, de no haberla abrazado y decirle cuánto la amo. Ahora quisiera haberle dicho, no está ella, pero están sus 2 niños. Ara que la pressió dels narcotraficants a la zona ha disminuït una mica, l'Olga s'ha decidit a crear una associació de familiars de desapareguts. Es diu Alas de Esperanza. No són gaires perquè encara hi ha por. De fet, és la primera vegada que s'atreveixen a ser filmats i a parlar davant d'una càmera de televisió. Volen denunciar l'abandó que han patit durant tot aquest temps. Nadie se movió. No le digo que en ese tiempo lo primero que hizo una de mis cuñadas es venir aquí a la presidencia y habló con el presidente y el presidente le dijo que no podía hacer nada.
que él también estaba amenazado y no podía hacer nada. Pues no hizo nadie nada. Y pues la policía también participaba ayudándoles. Lo primero que teníamos que era depurar los cuerpos policíacos, que eran prácticamente la mayoría de los que pertenecían a lo que era policía municipal, eran puros zetas, pura gente que trabajaba para la delincuencia organizada. Y bueno, el 1 de enero entramos haciendo una limpia, con represalias todavía, con amenazas de que no nos corriéramos, de que no limpiáramos la corporación. Pero las instrucciones de nuestro gobernante fueron exactas y precisas. Les autoritats no van començar a investigar la matança fins a principis de l'any passat, quan la Fiscalia de l'Estat de Coahuila va enviar a la zona investigadors i forces de seguretat per buscar proves del que havia passat. El macrooperatiu policial va rastrejar diferents àrees sense arribar a localitzar cap fossa. En canvi, al ranxo s'hi van trobar cendres, algunes peces dentals molt deteriorades i restes de greix humà que feien evident la incineració de cossos. Este es uno de los puntos en el que los investigadores han centrado su atención. Según los testimonios que se tienen en este lugar, pudieron haber sido calcinadas de manera masiva decenas de personas. Francisco Cobos va ser un dels pocs periodistes que va anar a cobrir el macrooperatiu que les forces de seguretat van fer a Allende i els pobles del voltant. Per aquest reporter, que uns fets d'aquesta magnitud estiguessin 3 anys silenciats no és cap sorpresa. Puede ser el caso más grave de desapariciones masivas a nivel nacional. Toda esa zona es un retrato de lo que pasa en México, un país en donde la gente tiene miedo a denunciar. Que buscan a los restos de unas 300 personas. Los mayores capos son ex policías todos, entonces, ¿cómo vas a confiar en una estructura que finalmente a veces se confunde y no sabes dónde está el narco y dónde está la autoridad, si son uno solo, no? Però no només el ciutadà calla per por. Francisco Cobos també coneix en primera persona les dificultats dels periodistes mexicans per informar sobre les activitats dels càrtels de la droga. Ell era el cap d'informatius de la cadena Televisa a Monterrey quan aquesta ciutat va viure la guerra entre els Zetas i el càrtel de Sinaloa per veure qui es quedava amb el control de la metròpolis. Todos los periodistas nos encontramos en medio de 2 bandos. Y eso provocó que hubiera ataques ya directos y la violencia se hubiera de tono contra los periodistas. En el caso específico de donde yo trabajaba, en Televisa Monterrey, sufrimos un atentado, un 6 de enero. En ese momento estábamos al aire en el noticiero. Esta noche le hacemos un llamado atento a todas las autoridades policíacas porque hace algunos minutos acaban de rafaguear las instalaciones de Televisa Monterrey. Además se da a conocer que posiblemente una granada también acaba de ser detonada. Nos vamos a tratar de enlazar en unos momentos con nuestro compañero Francisco Cobos. Nuestro director de noticias. Adelante, Francisco. Hugo, ya estamos en el exterior de Televisa, en vivo, como veías en las imágenes. Mira, déjame mostrarte exactamente en el portón de la parte del edificio de Televisa donde quedaron los impactos de bala de alto calibre. Se podría decir que aparte de la censura por parte de la presión de la violencia, nosotros decidimos tener una autocensura, ¿no? Como un mecanismo de supervivencia, ¿no? La cadena va rebre altres atemptats i fins i tot el segrest i assassinat d'un presentador. Es un país con un alto número de muertes de comunicadores en el que no se ha llevado a la cárcel a una sola persona. Son el 99% de los casos quedan en el olvido. Y esa impunidad es la que ha provocado que aquí es fácil matar a un periodista, porque no pasa nada. Y así como la vida de los periodistas no vale nada, pues también la de los ciudadanos. Cada vez arrestamos a más gente, pero el 90% de esas personas arrestadas salen libres rápidamente por falta de pruebas, porque no hay capacidad de investigación y de probar la culpabilidad de estas personas. Y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Però com ha arribat Mèxic a aquesta situació? L'increment exponencial de la violència es va disparar a partir de l'any 2006, quan el president Felipe Calderón, que acabava de guanyar unes controvertides eleccions, acusat de frau electoral, va declarar la guerra contra el narco. Al momento en que él sacó el ejército a las calles, automáticamente las peleas contra los narcotraficantes se vinieron a las calles, ¿no?
Eso empezó a generar lugares de conflicto, focos rojos en todo el país. Sin duda, Calderón era un hombre que quería mejorar la seguridad en el país, pero que carecía, digamos, de experiencia en el tema de seguridad, ni tampoco, dada su formación como abogado, tenía una muy buena idea sobre asuntos de estrategia disuasiva criminal. Lo que sucedió fue que se arrestó a un gran número de líderes criminales y estas organizaciones se fragmentaron. De repente abrieron, no sé, las alcantarillas, salió todo lo que estaba y salieron todas las armas y se peleaban donde fuera. Empezaba el caos, empezaron a pelear todos contra todos y en ese fuego cruzado quedaba mucha gente, ¿no? Como sigue quedando todavía. O sea, hay más de 100,000 asesinatos de manera violenta, donde hay miles de personas secuestradas, miles de personas desaparecidas de manera forzada, lo que son delitos de lesa humanidad. Hay miles de personas torturadas, miles de personas desplazadas. Yo no sé si hay algún idiota en este planeta Tierra que piense que estamos ganando la guerra contra el crimen organitzado. Mauricio Fernández és un polític i empresari de Monterrey. Membre d'una de les 10 famílies més riques de Mèxic, va ser fins fa 3 anys alcalde de San Pedro Garza García, un municipi enganxat a Monterrey i amb una de les rendes per càpita més altes de tot Llatinoamèrica. A Fernández se l'ha arribat a acusar de pactar amb els narcos quan era alcalde, a canvi que li garantissin la pau al municipi. El cert és que durant el seu mandat va pacificar la ciutat. Yo tenía 10 veces más policía por habitantes que la zona metropolitana. Y además 10 veces más, pero una policía certificada y capacitada. Luego tenía pues una coordinación con el ejército, tenía 3 bases militares trabajando aquí. Per Mauricio Fernández, el problema no es resol només amb la persecució i detenció dels capos de la droga. No vas a arreglar nada por agarrar uno o agarrar a otro. ¿Cuánto tarda en volverte a poner un director general? Pues en 5 minutos. Si lo que quieres es acabar con las compañías, pues quítales el dinero, ¿no? El lavado de dinero en México se estima como en 40,000 millones de dólares. Tiene que ser a través de los sistemas financieros. Entonces, yo lo que te digo es que hay muchísima corrupción y muchísima tolerancia por parte de los gobiernos que de repente no les conviene, entre comillas, que estos grandes capitales que al final de cuentas ingresan a la economía, que son dinero pues no producido directamente por la economía, pero sí te sirven al sistema financiero del país, pues te ayudan mucho. Entonces como que yo nunca he visto de fondo el gran combate. A més, per aquest polèmic polític, que ara vol tornar a ser alcalde per tercera vegada, encara caldria anar més enllà. Si alguien cree que el problema de drogas es México, el problema de drogas es igual en todo el mundo. Y mientras no tengamos intereses ni siquiera de sentarnos a platicar en el tema de legalizar las drogas a nivel internacional, pues le estamos haciendo el juego al crimen organizado. Nuestra paciencia es activa y aguardamos en guardia. Una impaciencia vehemente aparece contra la desesperación, porque nosotros los estamos esperando. Los queremos de regreso, los amamos aquí. Este poema lo pusimos aquí el 11 de enero del 2014, que se cumplía entre los 3 años de la desaparición de Roy, mi hijo. Quisimos hacer esto para que siempre estuvieran los nombres presentes. Y como cerca está el Palacio de Gobierno, para que los vean y vean que tienen una deuda con todos nuestros desaparecidos y desaparecidas y con la sociedad misma. El drama de Leti Hidalgo va començar fa 4 anys en aquesta casa, on ara ja no hi viu ningú. Aquella nit, ella i els seus 2 fills adolescents estaven a punt d'anar a dormir, quan de sobte van irrompre a la casa una dotzena d'homes encaputxats i armats. Yo no podía reaccionar, yo veía que todos entraban. Algunos de ellos con chalecos de policía, con chalecos de antibalas de policías, porque decía Policía de Escobedo, que es un municipio de aquí de Nuevo León.
Se distribuyen y empiezan a agarrar todo lo que ven, todo. Pensaba yo en ese rato que pues era un asalto, como muchos que estaban sucediendo en esa época tan violenta. Entonces llega alguien más, un hombre también alto, muy alto, y nos empieza a decir que dónde está la droga. Él nos empieza a decir que nosotros vendíamos droga, que dónde estaba. Y le digo, ¿por qué nos hace esto? Ellos estudian, yo trabajo, nosotros no le hemos hecho nada, no hacemos lo que usted dice. Y dice, es que a nosotros nos manda el gobierno. Nos manda el gobierno para limpiar las calles. Le digo, però se equivocó con nosotros. Aquells homes es van endur el fill gran de la Leti. Tenia 18 anys. Roy estaba en la facultad de Filosofía y Letras. Estudiaba y trabajaba. Yo conozco a mi niño. Él de aquí a la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo a la casa. Pero esos eran como los pretextos, ¿no? No éramos los primeros, ni hemos sido los últimos, en donde llegan y preguntan por droga. Els dies següents, aquesta mestra de secundària va rebre diverses trucades demanant un rescat. Le digo, ya tengo el dinero, ya tengo lo que me están pidiendo, pero necesito hablar con Roy. Dice, a ver, espérate. Y se oye como que camina unos pasos. Y se oye ruido, y luego él grita y dice, a ver, ojetes, ¿quién de ustedes es Roy? Y se oye que Roy dice, yo soy Roy. Y le pasan el teléfono. Y me dice, mamá. Le digo, Roy, ¿eres tú, hijito? Y me dice, sí, mamá, soy yo. Y es cuando yo voy como segura que yo voy a entregar el dinero y ellos me van a entregar a Roy. Me citaron en una iglesia y le entregué una mochila con dinero. Y es fecha que no han regresado a Roy. Finalment, Leti Hidalgo va denunciar la desaparició del seu fill a la policia. En aquell moment va començar un nou calvari. Tuve que empezar a hacer mi investigación y a moverme porque veía que los que deberían de procurar la justicia no lo hacían. Com que la Leti s'havia apuntat els números de mòbil dels segrestadors, els va començar a seguir la pista. Tuvimos que sobornar a alguien en las empresas telefónicas y logramos tener las facturas de los teléfonos. Yo se las llevé al ejército, se las llevé a la policía de antisecuestros, se las llevé al alcalde de Monterrey, se las llevé a la PGR, se las llevé a Secretaría de Seguridad de Nuevo León. A todo el mundo se las llevé y nadie hacía nada. Davant la inoperància de les autoritats, va decidir contractar el servei de GPS per localitzar on era el telèfon del seu fill. El teléfono estaba vivo, funcionaba y seguíamos la ruta para saber más o menos cuál era el rastro de las calles, pero era muy difícil andarlas, nada más nosotros en un carro y solos, porque era muy fácil ver que alguien nos vigilaba, lo que les llaman halcones. Todo esto dudo mucho que lo hayan investigado. No sé si va a ser pronto, pero yo voy a encontrar a Roy. Y voy a seguir haciendo todo lo que pueda hacer para encontrarlo. Porque no puede pasar alguien desapercibido nada más, como si no existiera. Quizás criminalizándolo muchas veces. Quizás algunas veces las mismas autoridades me han preguntado, pues, ¿qué hizo su hijo, señora? ¿Por qué? Le digo, bueno, tráigalo.
Encuéntralo, tráigalo y júzguelo. Si le encuentra algo, bueno, júzguelo, pero tráigalo. En la percepción de seguridad siempre piensas que el último que está en esa cadena eres tú. Piensas que a ti no te va a pasar nada. Entonces cuando le pasa a otro, puedes juzgar una bola de cosas, ¿verdad? Es que a lo mejor andaba metido y es que a lo mejor no era buena persona, algo debía o por algo se lo llevaron, ¿no? Etcétera. Pero lo cierto es que hay infinidad de personas inocentes que han sufrido eso. Así como lo normalizaron las instituciones, ahora la gente está normalizando las desapariciones y ya, pues te va a tocar alguno. O sea, casi dormirte con la idea de que en algún momento te va a tocar a ti, pues ni modo, te aguantas. Así están las cosas. Como si fuera un huracán o un tornado que está pasando y pues bueno, vivimos aquí donde pasan tornados y hay que aguantar. El solo hecho de que una sola persona desaparezca es terrible, ¿no? Pero en este periodo que existan más de 20,000 personas desaparecidas, me parece que es una de las peores tragedias en el contexto actual del Estado mexicano. En 8 años México ha tenido más de la mitad de desaparecidos y más de la mitad de las muertes violentas que Colombia tuvo en 50 años, según la Comisión de Memoria Histórica. Y yo te estoy hablando cifras del 2013. Després de la desaparició del seu fill, Leti Hidalgo va decidir prejubilar-se i dedicar-se plenament a lluitar per la causa dels desapareguts. Ara està estudiant un postgrau a la universitat sobre els drets de les persones desaparegudes. La estadística refleja que el perfil de desaparecidos son principalmente hombres, son de una edad joven, 20, 35 años. ¿Para qué los quieren? ¿Por qué no los regresan? Empezamos a creer una teoría, que es la de que se los llevan para un reclutamiento forzado. Incluso algunos le han llamado la esclavitud moderna. En algunos lugares los reclutan a la fuerza, ¿no? Hay como lugares donde, pues si te ven joven, si te ves de cierta edad, tal, pues son reclutados. Pueden ser sicarios, pueden ser halcones, ¿no? Que son los que se dedican a vigilar que no llegue el ejército, que no llegue la policía. Y pueden también estar piscando droga, ¿no? Piscando marihuana, amapola, trabajando forzadamente, construyendo túneles. Si hi ha algun col·lectiu especialment afectat pels segrestos i les desaparicions a Mèxic, aquest és el dels migrants centreamericans que entren clandestinament al país. El travessen de sud a nord, sovint enfilats en trens de càrrega, per arribar a l'objectiu somiat, als Estats Units. En el trayecto del camino hay extorsión, hay mucho crimen organizado que nos retiene, nos meten en casas. Muchos compañeros que he compartido en el tren con ellos me han contado que han sido secuestrados, golpeados, extorsionados por la misma policía. El crimen organizado está en todo el trayecto de las vías. Han llegado personas que platican que ellos, pues que ya a la hora de que van a subirse al tren, han llegado personas en camionetas y las han subido a la fuerza y se las han llevado. Y ellos se han escapado pues porque se han corrido y les han hecho hasta disparos y pues los demás se los llevan y pues no se sabe de ellos qué es lo que hacen con ellos. Los llevan o los secuestran y como te digo que a veces pues si no paga un familiar de ellos pues los matan, los desaparecen. Ya no es la droga nada más, ahora es la trata de personas, es el secuestro, es la extorsión, es el tráfico de armas, es tráfico de órganos. Los migrantes, los migrantes están expuestos a todo esto, a esclavitud moderna, están expuestos a la prostitución, al trato, pues la trata de personas, están expuestos al tráfico de órganos, a todo eso. México es el cementerio de los centroamericanos. Y el migrante centroamericano, decía otro, es un muerto que camina por México sin nombre i sin entierro. Fa 14 anys, el pare Pedro Pantoja va fundar aquest alberg per migrants a la ciutat de Saltillo, la capital de l'estat de Coahuila, a uns escassos 300 quilòmetres de la frontera amb els Estats Units.
¿No les ha tocado cruzar por Celaya? Sí. ¿Verdad? Sí. Hay muchos secuestros allí, hay muchos despojos y hay muchos abusos por parte de la policía y hay bandas criminales en esa parte de Escobedo. Ningún animal aguantaría las torturas, las golpizas, nadie, ¿verdad? Entonces, esa es una valentía y un coraje realmente heroico, porque si usted sabe que en el camino la van a violar hasta 70 veces, como lo dijo Gladys cuando llegó aquí, ¿por qué dormiste 3 días? ¿Por qué no hablaste en 3 días y 3 noches? Es que traigo el corazón. Me violaron 70 veces desde Tapachula, en la frontera de Guatemala i México, ¿verdad? A més de donar-los roba, allotjament i atenció mèdica, les 66 cases de migrants que hi ha repartides per tot Mèxic són les úniques institucions que porten un registre dels migrants clandestins que fan aquesta ruta infernal. Els crims que pateixen no els recull cap estadística oficial. ¿Tienes alguien a quien llamarle ahí en tu país? Sí. ¿A quién? A mi papá. Bien, ¿vas para el norte? ¿Cuál norte? ¿Para qué estado vas? Pues mi idea, Houston. ¿Para Houston? Los secuestros, por ejemplo, de migrantes, de todas las casas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos los sacó y los migrantes, en cada 6 meses son secuestrados 10,000, sumando todos los que las casas tenían. Entonces, se hicieron seguimiento a 2 semestres y se contaron 20,000 migrantes secuestrados, solamente en un año. Los migrantes son como el botín, parte de este botín de guerra, o sea, es lo más fácil y el punto más vulnerable, las personas más indefensas, ¿no? Para hacerles lo que sea. Des d'aquesta casa, els migrants es preparen per encarar l'últim tram del viatge. La majoria no vol parlar davant la càmera. Tenen por del que els espera. Saben que els càrtels de la droga controlen les rutes frontereres. De vegades, els narcotraficants obliguen els migrants a carregar una motxilla plena de droga fins als Estats Units. Esas personas no tienen elección. O se ponen en la mochila y entran con esa mochila o le toca el plomo, el tiro de gracia. Compañeros que me han contado que llevan la mochila y van adentro y ya no pueden cargar con ella. Ni ellos mismos se explican cómo la cargan. Las piernas no las aguantan y si dejan la mochila los matan ahí. Y si cae a migración o la policía estadounidense, a quienes los agarran son a ellos. Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Si es la voluntad de Él que quede ahí en el camino, pues así será. Pero lo hago por mi familia. Leti Hidalgo ha viatjat els 900 quilòmetres que separen Monterrey de Ciutat de Mèxic per saber com van les investigacions sobre el cas del seu fill. Si yo no estuviera viniendo a preguntar, ellos ya estuvieran cerrando el caso porque no hacen nada. Yo les he dado todo lo que yo puedo darles de mis propias investigaciones, pero de ellos no estoy recibiendo casi nada. Y veo que no hay voluntad. De lo que nos están llenando regularmente son solamente de papeles. Para ellos esa es la justicia, una justicia de papel en la que ellos cumplen porque enviaron un oficio a alguien. Si les contestan bien y si no les contestan también, no les importa, no son investigadores. Ja fa 3 setmanes que Leti Hidalgo tenia acordada aquesta cita a la Fiscalia General de la República. 3 hores després d'haver entrat en surt decebuda. No l'ha rebut ningú. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo ha ido? No estaba el Ministerio Público que me debería
haber atendido. Estuve 1 hora esperando. Me habían dicho que llegaba en 10 minutos y al final de cuentas me dijeron que no estaba aquí, que estaba comisionado. Y ahora nos salen con esto. Ni siquiera están, ni siquiera me reciben, nadie me puede enseñar mi expediente, no sé si hay algún avance o no. Y con esto nos topamos. Terrible. Leti Hidalgo, com altres familiars de desapareguts, seguiran tossuts exigint a l'estat mexicà que faci justícia.